Buenos días. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Somos el equipo 2 del doctorado en Ciencias de la Educación de la UTE, del curso Verdad, Neutralidad y Objetividad en la línea de investigación Narrativas Pedagógicas. En este video analizaremos 3 casos donde se presentan la realidad educativa para identificar de qué manera se manifiestan o se rompen los 3 tipos de neutralidad externa, definidos por la teoría, los cuales son la neutralidad axiológica, la neutralidad técnica y la neutralidad moral. La pregunta que guía nuestra reflexión es cómo puede un docente investigador ser verdaderamente neutral en su práctica pedagógica. Vemos también y queremos contarles, antes de entrar a los casos, que es importante recordar el marco conceptual que sustenta este análisis, verdad, objetividad y neutralidad, los cuales son conceptos que la sociedad occidental suele asociar con algo positivo, casi incuestionable. Pero cuando los miramos desde la filosofía y la sociología de la educación, nos preguntamos qué significan realmente estos conceptos. ¿Existen de forma pura en la práctica docente? Esta tensión es precisamente la que vamos a explorar en los casos que vemos a continuación, presentados por la docente Julia Andrea, Mónica Velázquez y Claudia María. Entonces, vamos a tener entonces el primer caso, que es el caso del profesor Juan Fernández. En este caso, analizamos una entrevista a este profesor de biología que fue publicada por el canal Aprendamos Juntos 2030 del BBVA en abril de 2022, bajo el título La importancia de la investigación en la escuela. La pregunta central que nos converge acá en este video es cómo puede la investigación científica mejorar la enseñanza sin convertirse en un recetario técnico neutral. Al analizarlo, entonces, vemos los 3 tipos de neutralidad y encontramos lo siguiente. Desde la neutralidad axiológica, aquí Fernández rompe abiertamente y defiende el pensamiento crítico y el uso responsable de la tecnología con fines educativos, con valor ético y no como contenidos asépticos. Desde la neutralidad técnica hay una tensión. Vemos que rechaza las recetas rígidas de tipo ACX para llegar a Y, pero ofrece orientaciones generales basadas en evidencia, como son la evocación formativa, en la que el docente debe adaptar a su contexto educativo. Y en cuanto a la neutralidad moral, también rompe y afirma que la indignación ante posturas racistas o xenofóbicas es una emoción deseable y pedagógicamente necesaria en el aula. Entonces, para concluir, podríamos decir que en este caso uno, el rigor metodológico no garantiza la neutralidad. Vemos cómo en Juan Fernández el método científico aplicado a la educación no es una herramienta vacía, está al servicio de fines ético-políticos explícitamente asumidos. También vemos, conforme a la definición de investigación educativa y pedagógica, como acciones intencionales y sistemáticas apoyadas en un marco teórico, como lo vemos aquí en Fernández, encarna al docente investigador, no técnico aséptico, sino un investigador ético que usa el método al servicio de un propósito declarado. Ahora pasamos eh, al video de la profesora Julia Andrea Cartagena Peña. Bienvenida, profesora. Bueno, muy buenos días para todos. A continuación voy a presentar entonces la investigación realizada por la estudiante de maestría Daniela Vélez Escobar, estudiante de la Universidad Nacional. Esta investigación es del año 2017, la cual centra toda su atención en las alertas tempranas sobre la deserción estudiantil, pero en la ciudad de Medellín. Este tipo de investigación va a ser de corte cuantitativo, ya que ella lo que hace es desde su pregunta de investigación plantear cuáles son los factores determinantes del abandono estudiantil en un contexto donde se acumula la deserción de Medellín y en este caso estaría abordando el 70% del semestre. Es por eso que ya teniendo en cuenta pues como este contexto, llegamos entonces a abordar los conceptos de lo que son la neutralidad, la parte subjetiva y como tal, en este caso, la verdad,
Teniendo en cuenta que es un programa de posgrado, la investigación de la maestría lo que hace es presentar desde ese enfoque cuantitativo, por qué se puede entonces hacer una predicción de esa deserción escolar, pero esto lo va a realizar mediante un modelo de riesgo que es conocido como COPS, lo cual es una técnica estadística, simplemente se utiliza para analizar la supervivencia de determinada población, y en este caso eran los estudiantes que llegan hasta el sexto semestre. En cuanto a la parte de la neutralidad, lo que ella como docente, investigadora y estudiante a la vez asume es que no va a incluir ningún tipo de respuesta en el grupo focal que ella manejó, pero a la vez lo que hace es trabajar con mucho compromiso y con mucha honestidad esa técnica COPS que fue la principal dentro de su proceso, y los datos los organiza de tal manera que al comenzar a filtrarlos, lo que hace es simplemente decir que se va a predominar un enfoque retrospectivo. Y en cuanto a la parte de la verdad, ya lo que la docente y estudiante plantea es que ese 75% de la predicción de los estudiantes que pasan bajo ese sistema de alerta temprana, esa cifra lo hace es con ese modelo COPS, que fue la innovación de su proceso de investigación para mirar que ese estudiante no abandone sus estudios desde sus factores, y sobre todo uno de ellos eran los índices de pobreza, la falta de empleo, la poca claridad en la enseñabilidad del docente. Y ya como conclusión se podría entonces decir que para este caso, número 2, se está observando es que el proceso investigativo cumple con definiciones de investigación educativa pedagógica, pero a la vez es rigurosa por la parte cuantitativa. Los patrones en este caso que se percibieron en los participantes fueron las experiencias compartidas porque era un grupo focal. Luego llega la variación de las estrategias, que es el análisis predictivo, que ella dice es ex y ante de las situaciones de riesgo. Y para finalizar, la parte de la neutralidad es simplemente tomar en cuenta la posición responsable que asumió la investigadora, no parte de prejuicios, sino de una evidencia estadística que está avalada desde la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. A continuación, continúa la compañera Claudia. Hola a todos. Seguimos entonces con el caso del trabajo que se venía desarrollando. Se llama Colaboración entre la familia y la escuela. Este se realizó en el año 2024 por la Dirección de Educación del Estado de Querétaro, analizando desde la neutralidad axiológica, técnica y moral. Podemos encontrar entonces en este video que fue desarrollado por un docente en el cual buscaba un acompañamiento familiar en esta etapa escolar con los estudiantes, y vinimos entonces a analizarlo desde los 3 aspectos de la neutralidad. En primer lugar, pudimos encontrar que este docente todo el tiempo estaba transmitiendo las normas de convivencia, corrigiendo a los padres de familia, felicitándolos o llamándoles inclusive la atención. En cuanto al neutralismo técnico, encontramos también una segunda ruptura. El docente de este video daba instrucciones, corregía conductas de cómo actuar, de qué es lo que debían hacerse, y usaba estrategias activas en el manejo del grupo. En cuanto al neutralismo moral, encontramos también que este docente realizaba valoraciones morales necesarias para hacer y poner orden en las clases. ¿Qué pudimos entonces analizar en este video como hallazgo? El docente de este video no mantiene ninguno de los 3 tipos de neutralidad externa, porque su actuación mostraba simplemente que la enseñanza estaba necesariamente ligada a valores, a decisiones y a juicios. Podemos hacer entonces un análisis axiológico, diciendo que analizando este caso, el docente transmitía valores explícitos de respeto, de responsabilidad,
y orientaba éticamente al estudiante. Desde el punto de vista docente lo vemos como algo positivo, pero desde el análisis de la neutralidad podemos encontrar que esto es una ruptura porque el docente debía basarse en la objetividad y no basarse en hechos. En cuanto a la neutralidad técnica, podíamos observar que el docente guiaba activamente, daba instrucciones, corregía conductas, pero entonces esto también tiene en la neutralidad técnica, tiene una ruptura, ya que no se basó en el principio de la equidad, porque trataba a todos basado en prejuicios, y en la responsabilidad ética en cuanto a la neutralidad moral, ya que decía que era lo bueno y lo malo que se debía hacer, y que el docente debe estar entonces en una neutralidad moral. Podemos concluir entonces que para nosotros como docentes investigadores debemos estar muchísimo más enfocados en la objetividad, en la neutralidad externa, y que todos estos prejuicios, todos estos condicionamientos que tenemos morales, debemos tenerlos muy, muy alejados para que nuestra investigación sea realmente objetiva, realmente neutral y esté basada en hechos y en equidad y en responsabilidad ética. Muchas gracias.